Nuevas caras, Hola. qué alegría. A todas. Mónica Martínez, muy buenas noches. Bienvenida. Ahora nos cuentas cosas de aquí se hace de todo, aquí se hace en Madrid. María Molero. Buenas noches. Qué rica está la pasta de Don Giovanni, ¿eh? Qué Y suerte. Estefanía González, portavoz de quelisto.es. Justo. Muy buenas noches. ¿De qué vamos a hablar? De verdad, es algo que nos puede machacar, ¿eh? Porque si hay algo que puede marcar nuestra economía y hasta nuestro estado de ánimo, es el Euribor. Atención, hipotecados y futuros hipotecados, hay algo que tenéis que saber. Vamos a hablarles del Euribor, que está en caída libre. El Euribor es el indicador que utilizan los bancos para determinar qué interés aplican en las hipotecas variables. Bueno, pues nuestro amigo Euribor ha cerrado este mes de septiembre por debajo del 3% por primera vez en 2 años. Estos son buenísimas noticias para los hipotecados, que siempre miran con lupa este indicador, porque en las hipotecas variables el Euribor se revisa cada 6 meses o cada año. Que el Euribor se sitúe en el 2,93% significa que quienes revisen su hipoteca en el mes de octubre encontrarán una buena rebaja en su cuota. La rebaja será de media de 100 euros al mes, 1.200 euros al año, y la previsión es que siga bajando. ¿Esta bajada del Euribor provocará que la gente se lance a comprar viviendas? ¿Este optimismo será el culpable de que la gente se hipoteque y se endeude de nuevo? Uy, uy, uy. ¿Estaremos siendo demasiado optimistas con esta bajada del Euribor y nos puede traer problemas? Es decir, ¿hacemos llamamiento para que la gente empiece a comprar pisos o es una idea demasiado descabellada? Estefanía. Bueno, eso va a ser complicado porque es verdad que a diferencia de lo que pasó en años anteriores, aquella crisis inmobiliaria que sufrimos todos, ¿no? Ahora los bancos hacen unos controles muy exhaustivos a la hora de conceder esas hipotecas. Es decir, los bancos no quieren prestar con riesgos. Así que si vamos al banco y realmente no cumplimos con todos los requisitos necesarios para poder devolver esa hipoteca, tranquilamente el banco nos va a decir que nos vayamos a casa y busquemos otra cosa, porque una hipoteca no nos va a dar. Hacía mucho, ¿no, Estefanía, que no veíamos el índice del Euribor por debajo del 3%? ¿Sube el precio de la vivienda? ¿No? ¿Eso es así? Eso es. Pero baja el precio de la hipoteca. Justo, nos encontramos en un momento... ¿Compramos piso o no compramos piso? Ahí está, esa es la gran Igual pregunta, en casa ¿no? alguien se lo está Totalmente. Bueno, yo creo que la mayoría de la gente quizá que esté pensándolo se hará esa pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? Y es verdad lo que tú decías, que quizá dos de las variables más importantes a la hora de plantearnos comprar casa están tomando caminos diferentes. Por un lado, el precio de las hipotecas se ha ido abaratando todo el año y parece que de aquí a final de año esa guerra comercial que han empezado los bancos va a ir a más. Es decir, van a seguir bajando los precios y al mismo tiempo el precio de la vivienda sube. ¿Qué hago en ese caso? Pues ahí cada uno tiene que hacer un poco un análisis particular pensando un par de cosas. El primero, si vivo en un sitio donde el precio de la vivienda está tensionado, que se suele decir ahora, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Madrid, los precios están subiendo mucho, por lo tanto, no merece la pena esperar demasiado porque quizá entonces sí que tengamos una barrera para acceder a la compra de esa casa. Sí. Y por otro lado también pensar en nuestro perfil. Tengo un buen perfil, puedo acceder a esa hipoteca para la compra de esa casa y más aún, tengo capacidad para negociar con el banco, porque si tengo un buen perfil ahora es un buen momento para negociar. Entonces, si estamos en esa tesitura, ahora es el momento. En caso de que, por ejemplo, me plantee, yo que sé, comprar una segunda vivienda en un pueblo perdido de la provincia de Soria, que probablemente los precios no estén subiendo casi nada, pues ahí sería un poco la reflexión muy rápido, contraria. ¿a qué llamamos buen perfil para negociar con el banco, para que los espectadores lo sepan? Bueno, pues a ver, tener? Una persona que tenga unos ingresos estables y obviamente adaptados al tipo de vivienda que yo me quiera comprar. No puede ser que yo gane 1.500 euros al mes y me quiera comprar una casa de 1.000.000 de euros. Hay que hacer cuentas, hay que adaptarnos un poco al salario, a los ingresos que tenemos, que seamos solventes, que tengamos un buen perfil crediticio, es decir, si nos ha prestado el dinero del banco en otras ocasiones lo hayamos devuelto a tiempo, que tengamos estabilidad laboral, que tengamos también unos pequeños ahorros, porque es verdad que hay una parte del precio de esa vivienda que no nos lo presta el banco. Entonces, todos esos ingredientes son los que el banco mete en su coctelera particular. Para el interés, mira, el interés variable un segundo, Teresa, un segundo. Perdón. Que se claro, espera, variable fijo. Venga. Pues ahí depende de nuestro perfil. Si somos perfiles conservadores, que yo creo que la mayoría de la gente en general lo suele ser y que tenemos tener muy controladas nuestras finanzas de casa, lo mejor sería un fijo, sabiendo eso sí que nos puede salir más cara, pero el precio de la seguridad es ese. Si tenemos un perfil más arriesgado, sí podríamos optar por una variable, sabiendo que nos puede pasar esto que ha pasado últimamente, subidas, bajadas. Se nos escapa, Estefanía, esa sonrisilla. ¿Tienes hipoteca, Teresa Bueyes? No. Ah, me ha parecido. De ninguna manera. Teresa la tiene todo pagado es que ya. no me da mucho. Yo soy de las que piensan que para comprar algo tengo que tener el dinero en el la banco, uchita, ¿no? la uchita llena. Pero imagínate los jóvenes, por eso los jóvenes tienen tanto Yo he sido problema, joven, porque... Bueno, sigo siendo joven. Ahora que hablas de ellos, Mónica, de los jóvenes, bien, claro, claro. se nos escapaba la sonrisilla, porque es que a pesar de este panorama que hemos presentado,
lado, la realidad es que las personas que podrían acceder a estas viviendas son jóvenes de menos de 35 años, pero no cuentan ni con trabajo estable, Vaya. ni tampoco tienen intención de adquirir una vivienda por su limitada situación económica. Y suma, y suma, y suma. Vaya panorama. Son la generación sin casa, sin hijos y sin trabajo estable. Sus padres a su edad sí que tenían todo esto y hasta sobrevivían con un solo sueldo en la unidad familiar. Son los menores de 35 y no pueden acceder a una vivienda. De hecho, 2 de cada 3 dependen de sus padres. Veamos por qué. Los salarios han subido, sí, pero los alquileres más. En concreto, en Madrid, el doble. Los inquilinos destinan más del 40% de su sueldo a pagarlo. Y si hablamos de compra, la cosa no es mucho más aliciante. A la escasez de vivienda hay que sumarle la subida de precios, sobre todo en las zonas con más turismo y población. En Madrid, una casa ya cuesta más que hace 10 años. Con lo cual, cada vez menos jóvenes tienen un piso en propiedad. Entre los menores de 30, menos del 30%, la mitad que en 2007. Un problema que se encuentran los jóvenes que llegan de todas partes y buscan en Madrid su hogar. Es la comunidad donde más se emigra. Le siguen Barcelona, Palma, Málaga y Valencia. Además, los menores de 35 son el grupo de edad más temporal y más parado. Es la triste realidad de la generación más formada de la historia. Hay la generación sin casa, sin trabajo, sin hijos. Una pregunta directa, como jovena y aspirante a tener una vivienda, te la tengo que preguntar. Hablamos de la subida de precios en la Comunidad de Madrid. Si hacemos una evolución de los precios de 2015, ha subido, fíjate, para comprar una vivienda más de un 63%, para alquilar un 49%, y los sueldos, sin embargo, desde 2015 solo han subido un 18%. Pero en Madrid, es verdad que esta situación, la fotografía es aún más pesimista. Decías tú, la hipoteca baja, pero no para de subir el precio de la vivienda. Es que hay muy poca oferta y muchísima demanda. Es que este es uno de los grandes problemas que tenemos ahora mismo con el tema de la vivienda. Por un lado, en el caso de los jóvenes, es que las ayudas que se han puesto en marcha demasiado tarde, podríamos decir. Y luego está el tema de la oferta, es decir, que no hay suficiente oferta y no se están poniendo medidas para que eso se solucione. Para que nos hagamos una idea, en el año 2023 se construyeron 80.000 casas en toda España y se crearon 200.000 nuevos hogares. Solamente esos nuevos hogares no tenían ni siquiera cupo suficiente de vivienda para Estefanía, ahora seguimos porque también hay que mencionar eso de destinar más del 40% de tu nómina, del sueldo, a pagar el alquiler.